Ya vimos a modo introductorio algunos conceptos básicos de lo que sería la teoría físico-cuántica, como para entender las interacciones o cómo está formado un átomo y sobre todo ver las transformaciones que podría sufrir el núcleo de este átomo. ¿Por qué vimos esto? Porque como consecuencia de las transformaciones del núcleo de ciertos átomos, puede producirse la liberación de radiación ionizante. Ya vimos que las radiaciones ionizantes podían clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, las radiaciones ionizantes del tipo particulado, alfa, beta, captura electrónica, y por el otro lado, radiaciones ionizantes del tipo energético, que eran los rayos gamma y los rayos X. Lo que vamos a ver ahora entonces es qué tipos de interacciones o cómo pueden ser la interacción de estas radiaciones con la materia. Gracias a que a lo largo de estos últimos años, sobre todo el siglo XX, se desarrolló muchísimo el conocimiento de cómo interactuaban las radiaciones ionizantes con la materia. Se han desarrollado, gracias a estos conocimientos, por ejemplo, dispositivos que permiten detectar las radiaciones. También se han hecho avances importantísimos en el área de la medicina, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento de enfermedades utilizando las radiaciones ionizantes, gracias a este conocimiento en profundidad de la interacción de las radiaciones con la materia y sobre todo con los tejidos biológicos. Y también cómo proteger al personal, si hablamos del ámbito de la salud. Se han ido desarrollando también nuevos materiales para proteger o blindar o frenar el pasaje de los distintos tipos de radiaciones. Y esto no solamente favorece al personal que trabaja, sino a los pacientes que deben estar sometidos a algún tipo de diagnóstico o tratamiento con radiaciones, al público en general también. Como ya dijimos, teníamos dos clasificaciones principales de radiaciones ionizantes. Por un lado, las que eran particuladas y por otro lado, las que eran energía o radiación electromagnética. Por lo tanto, ambos tipos de radiaciones van a interactuar con la materia de forma diferente. Lo primero que vamos a ver es cómo interacciona la radiación ionizante una vez que fue liberada del núcleo. Nosotros ya vimos esos procesos, cómo se podía llegar a liberar algún tipo de radiación desde el núcleo de un átomo. Ahora lo que tenemos que ver es, una vez que sale de ese núcleo la radiación, en este caso la particulada, esas partículas empiezan a recorrer cierto espacio y en ese recorrido van a encontrar a otros átomos. Bueno, a medida que van encontrándose con esos átomos, esa radiación particulada va a interactuar con esos átomos con las formas que vemos acá. Puede chocar con núcleos atómicos, puede encontrarse con los electrones orbitales de otros átomos o con partículas libres. También puede ser que interactúe con el campo que rodea al núcleo, es decir, ni siquiera lo toca al núcleo ni a los electrones, sino que interactúa con el campo que rodea al mismo. Bueno, la primera forma de interacción que vamos a ver es cuando una partícula, por ejemplo en este dibujo vemos una partícula beta que fue liberada en un núcleo, sale de ese núcleo y comienza a hacer su recorrido en el espacio. Bueno, en ese recorrido encuentra otro átomo y esa partícula pasa muy cerquita del núcleo. Fíjense que esta interacción con el núcleo hace que se desvíe un ángulo tal que la partícula vuelve hacia atrás, cambia totalmente su trayectoria. Por eso se denomina retrodispersión.
Ahora, la partícula, fíjense que no perdió energía, por eso se llama interacción elástica, no perdió nada de su energía, simplemente cambió su dirección de recorrido. Puede ocurrir también que la partícula que viene viajando desde otro núcleo, como en este caso, que vemos acá, fíjense, la partícula, al pasar cerca del núcleo, ahora sí pierda cierta parte de la energía. Fíjense que acá mostramos una partícula que es un electrón cargado que viene con 400 kiloelectronvolt o 400 keV. Cuando pasa cerca del núcleo, pierde parte de su energía y reparte 200 en la misma partícula. 200 keV siguen su recorrido con cierto grado de desviación. Se frena levemente y los otros 200 kiloelectronvolts se liberan en forma de energía, por ejemplo rayos X. Esto es la radiación de frenamiento, es otra forma también de obtener rayos X. Esto lo van a encontrar también en algunos libros como Bremsstrahlung en alemán. Es la radiación de frenamiento y es importante porque en este tipo de interacción se van a producir rayos X. Es una otra forma alternativa de obtener rayos X. Esta sí es una interacción inelástica. ¿Por qué? Porque se perdió cierta energía. La partícula inicial perdió cierta energía, sigue su recorrido con cierta desaceleración, pero la otra parte de energía sale emitida en forma de rayos X. Las partículas que provienen de un núcleo que generó la desintegración radioactiva pueden salir disparadas y en su recorrido encontrarse con otro átomo y en este caso interactuar con alguno de los electrones, como acá. Este electrón, la partícula que venía desde un núcleo de donde se produjo la desintegración, viene avanzando y se encuentra con este electrón que está alrededor de otro núcleo, de otro átomo totalmente diferente. ¿Qué le va a pasar? En ese encuentro, la partícula le va a transferir energía y lo va a promover o llevar a una capa superior más alejada. Este es el mismo electrón que estaba acá, que pasó a una capa siguiente. Entonces este átomo fue excitado por la partícula de radiación ionizante que venía viajando por el espacio y se encontró con su electrón. Luego de un tiempo, ese electrón va a tender a la estabilidad, es decir, va a volver a su lugar original, y cuando este electrón vuelve al lugar original, va a emitir algo que ya vimos, que era algún tipo de radiación o de energía, en general rayos X. Fíjense que en este caso estamos viendo cómo una partícula que fue generada en otro átomo interactúa con un electrón de este átomo que vemos acá en tres estados diferentes y se vuelve a generar otro tipo de radiación ionizante también. Por lo tanto, vemos que en ese recorrido de la partícula original puede ir interactuando con nuevos átomos, los cuales a su vez pueden generar nuevas formas de radiación ionizante, generando así una reacción en cadena. Esto es la excitación del átomo. ¿Qué pasa si esa partícula que venía desde otro núcleo donde se produjo la desintegración choca con un electrón y hace que ese electrón, que estaba por ejemplo en la última capa, sea disparado fuera del átomo?
Esto produce que el átomo que estamos viendo acá, ¿qué le va a pasar? Va a quedar cargado. ¿De qué forma? Si perdió un electrón, va a quedar cargado positivamente. ¿Mm? ¿Qué es lo que, cómo se denomina esta situación? Bueno, ionización. Es cuando un átomo queda cargado, positivo o negativo. Esta es otra forma entonces de interacción de las partículas con los electrones de otro átomo. Ahora vamos a ver cómo puede llegar a interactuar los tipos de radiación electromagnética. Recuerden que eran los rayos X o los rayos gamma. Las tres formas son el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la formación de pares. Es decir, esta radiación electromagnética se generó en un elemento o en otro átomo, viene viajando por el espacio y se encuentra con átomos con los cuales va a interactuar. Supongamos una cierta energía que viene desde el núcleo en donde fue generado, viajando en el espacio y choca con este electrón. Este electrón va a ser arrancado de su órbita, incluso según la energía que traiga la radiación ionizante, si es muy grande puede desprender incluso un electrón de la capa K. ¿Se acuerdan que la capa K, que era la más cercana al núcleo, era la más difícil de sacar electrones? Bueno, esto se llama efecto fotoeléctrico. Es decir, acá un fotón o una radiación ionizante en forma de energía electromagnética viene viajando por el espacio y se encuentra con el electrón de este átomo que vemos dibujado acá. Hace que el electrón quede disparado y se genera lo que se llama efecto fotoeléctrico. Acá vemos otra forma de graficarlo, en donde la energía o radiación ionizante viene viajando por el espacio y se encuentra con el electrón, el cual es despedido del átomo, y fíjense que al perderse un electrón, ¿qué va a pasar? También va a ir otro electrón a ocupar ese lugar y se va a generar una nueva radiación o rayos X. Por lo tanto, nuevamente vemos que hay un efecto en cadena. El otro efecto es el denominado Compton. Acá lo que vemos es la energía o radiación ionizante generada en un núcleo viene viajando por el espacio y se encuentra con este electrón en su camino. Esta energía o radiación ionizante va a chocar con el electrón que se encuentra en la última capa, con alguno de los electrones de la última capa. El electrón sale disparado, pero la energía que venía incidente le va a transmitir parte de la energía al electrón para que pueda salir disparado. Y parte de la energía va a seguir viajando, pero con un cambio de dirección y con menor energía, obviamente. Esto se llama efecto Compton. Acá vemos otra forma de graficar el efecto Compton. Y por supuesto, al quedar libre ese electrón, el espacio en algún momento va a ser ocupado por otro electrón, y al ocuparse ese electrón también podría llegar a generarse una nueva radiación ionizante en forma de cadena. El último efecto es el de formación de pares. Acá vemos cómo desde un núcleo donde se generó la radiación ionizante en forma de energía, viene viajando. Esta energía
interactúa con el campo que rodea al núcleo. Fíjense que acá no está chocando ni con un electrón ni específicamente con el núcleo. Pero al pasar esa energía cerca del núcleo, va a desaparecer creando dos partículas, un electrón positivo y un electrón negativo, o el positivo se va a llamar positrón. Es decir, se forma aquí también ese electrón positivo sería una beta positiva. Es otra forma de generar la radiación beta positiva. Fíjense que en este caso se necesita una energía bastante elevada, es decir, la radiación ionizante que viene viajando por el espacio, que fue generada en otro núcleo, tiene que tener un valor mayor o igual a un 1,022 megaelectronvolt para poder partirse esa energía y transmitírsela a esas dos partículas, positiva y negativa, que iban a desprenderse. Esas energías también pueden empujar algún electrón y generarse un hueco que a su vez va a generar otra radiación ionizante. Conclusión, en todos los tipos de interacciones, dependiendo de cuáles sean, puede llegar a generarse una reacción o una radiación ionizante que vamos a llamar secundaria, porque proviene de la interacción de la radiación ionizante que venía desde otro núcleo. Para cerrar el tema de qué son las radiaciones ionizantes, entonces vamos a decir que son aquellos tipos de radiaciones que tienen la energía suficiente para remover electrones de un átomo y de esta forma asignarle o hacer que el átomo adquiera una carga, que puede ser positiva o negativa. Vamos a entonces decir que la radiación no ionizante es aquella que no tiene la energía tal que pueda, o no tiene la energía suficiente como para remover electrones. Un ejemplo de este tipo de radiación que tiene aplicación en medicina son los rayos láser. Es una radiación no ionizante. Bueno, y sobre todo lo que más nos va a interesar es que en ese recorrido de la energía o la radiación ionizante, sea particulada o en forma de energía, con la materia que puede ir interactuando en ese recorrido puede ser células o tejidos biológicos, y es donde va a producir también cierto tipo de daño y provocar reacciones también químicas por todo lo que vimos de la ionización, e incluso romper moléculas importantes como el ADN.